Bienvenidos amigos y amigas, yo soy Juan Jesús Pleguezolo y quiero decirte que me da mucha alegría verte aquí conmigo en un viaje más al apasionante pasado, a la apasionante historia. Intentemos extraer lecciones que nos ayuden a comprender este complejo presente, pero sobre todo vamos a disfrutar conociendo cosas nuevas, porque el saber en sí ya es un placer. Antes de empezar con el programa, recordarte que tiene a tu disposición mi libro Sigue Enseñando, 10 razones por las que pensar que nuestra profesión es la más bonita del mundo, porque lo es. Si eres docente, este libro está escrito para ti. Es un libro escrito para ti y escrito para mí. Por cierto, que hace ya que no lo digo, que sepas que tengo 750.000 proyectos más relacionados con la educación y que si quieres estar al tanto de todo ello, lo suyo es que me sigas en mis redes sociales. Te dejo el enlace en las notas del programa, ¿eh? El profesor inquieto. Bueno, vamos con el episodio de hoy. Seguimos hablando del cristianismo y de su origen. Te voy a dejar en las notas del programa la lista de reproducción de episodios que ya hemos dedicado al cristianismo. Vaya tema que no puede ser más fascinante. Hoy vamos a hablar de los evangelios canónicos. Miren, como ya hemos dicho en otro episodio, los evangelios son libros de catequesis. Los autores del Evangelio no tenían ninguna intención de hacer una crónica de la vida de Jesús ni una biografía de Jesús. La intención de los autores del Evangelio era transmitir el mensaje de Jesús a sus respectivas comunidades. Entonces, para entender los Evangelios, tenemos que hacer un esfuerzo de entender el contexto de las respectivas comunidades a los que los Evangelios se dirigían. Y esto es harto difícil. En un contexto, en una época donde prácticamente todo es de tradición, el conocimiento es de tradición oral y hay pocos textos, esto es una tarea complicada. ¿De acuerdo? Entonces, primer dato, primera cosa a tener en cuenta es que los evangelios son libros de catequesis, no crónicas de la vida de Jesús, porque es que siempre... Es que claro, cuando tú te acercas a un evangelio creyendo que es la crónica de la vida de Jesús, la biografía de Jesús, pues entonces no, ¿vale? Luego, otra cosa interesante e importante, ¿por qué se redactan los evangelios? Se redactan los evangelios porque los primeros testigos de la vida de Jesús ya están muriendo y entonces urge la necesidad de poner esos textos por escrito, ¿vale? Repito, los primeros testigos de la vida de Jesús ya están muriendo y hace falta poner eso por escrito. Y también, como he dicho ya en otro montón de episodios, tengamos en cuenta, ¿pero por qué no se escribió nada en vida de Jesús? Tengamos en cuenta que la transmisión del conocimiento a lo largo de la historia ha sido eminentemente oral. La transmisión de la literatura y del conocimiento ha sido oral. Lo de que se plasmen las cosas por escrito es algo relativamente reciente, ¿vale? Entonces, dicho ya esos datos, bueno, ¿cómo podemos fechar los evangelios canónicos? Bueno, pues tenemos varios criterios. Hay una fecha clave, que es la destrucción del templo de Jerusalén. Sabemos que el templo de Jerusalén se destruye en el año 70 después de Cristo. Bien, ahora tenemos unos evangelistas, Marcos, Mateo y Lucas, que hablan de que Jesús profetiza la destrucción del templo de Jerusalén. Todo indica que los evangelistas ya sabían que el templo se había destruido y están poniendo en boca de Jesús esa profecía. ¿Y para qué hacen eso? Bueno, pues repito, los evangelios son libros de catequesis. Están dirigidos a sus respectivas comunidades. Es una manera de decirle a sus comunidades, mirad, que Jesús estaba avisando, Jesús estaba advirtiendo, el mensaje de Jesús tiene un sentido, mirad lo que pasa, si no, etcétera. Entonces tenemos esa fecha clave que sabemos que pasó, que se destruye en el 70 después de Cristo, y que Jesús en los evangelios está anunciando que se va a destruir el templo. Por lo tanto, casi seguro, podemos decir que estos tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, están escritos algo después del 70 después de Cristo. Y luego hay otro concepto importante. Tenemos el de los evangelios sinópticos. Marcos, Mateo y Lucas son los conocidos evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque se pueden leer los tres de una vez. De una vez. Los tres son casi una copia unos de otros. Los tres evangelios casi están reproduciendo lo mismo. Por eso decimos evangelios sinópticos. Luego podemos concluir que o bien los tres se copiaron de un cuarto evangelio que hemos perdido, o que
y aquí viene lo que apuntan los estudiosos, que Mateo y Lucas se inspiraron en Marcos y además en otra fuente más, a la que Marcos no tuvo acceso. Repito, todo parece indicar que Mateo y Lucas se inspiran en Marcos y en otra fuente más a la que llaman la fuente Q. Q del alemán Quelle, que Quelle significa fuente en alemán. Entonces Mateo y Lucas se inspiran en Marcos y además en la fuente Q. Entonces, si Mateo y Lucas son posteriores a Marcos, bueno, pues y Marcos debió escribir en el 70 después de Cristo, pues Mateo y Lucas debieron redactar su evangelio unas pocas décadas después, probablemente en el 80, en el 90 después de Cristo. ¿Vale? Esto es una fecha. ¿Qué más tenemos? Tenemos a los primeros escritores, primeros historiadores cristianos, que tenemos, por ejemplo, a Papías de Hierápolis, tenemos a Ireneo de León, a Eusebio de Cesarea. Papías de Hierápolis es del 110 después de Cristo, Ireneo de León es del 180, Eusebio de Cesarea es del 325. Vale que todos estos escritores se basan en tradiciones para redactar sus historias de los primeros cristianos, pero hay que decir, tenemos que decir algo en su favor, y es que estos autores tenían acceso, seguramente tuvieron acceso a unas fuentes que ya se han perdido, y además estos autores estaban cercanos todavía a los acontecimientos de lo que hablan. O sea, estos autores debieron conocer unas fuentes que a nosotros no nos han llegado, así que no se pueden desdeñar así como así. ¿Y qué más tenemos? Pues papiros. Tenemos papiros, trozos de esos evangelios que nos han llegado. Nos han llegado trozos cortados de esos evangelios. Pero claro, si a ti te llega un trozo de un evangelio de Juan del 125 después de Cristo o de Mateo, si estamos diciendo que ese papiro es del 125 después de Cristo, es una fecha muy temprana y relativamente cercana a los acontecimientos. Esto en términos históricos es cercanísimo. Está al lado, ¿vale? De lo que, repito, desde la perspectiva histórica. Porque cuando tenemos los cánones fijados y casi cerrados, bueno, pues los primeros cánones ya cerrados de la Biblia completa, pues podemos citar dos. Uno es el Codex Vaticanus y otro es el Codex Sinaiticus. Y estos dos textos, que son del siglo IV después de Cristo, de comienzos del siglo IV, aquí ya tenemos casi la Biblia completa, con el Nuevo Testamento. Y anteriormente tenemos esos papiros dispersos, esos trozos de papiro. Aquí tenemos un papiro, un trozo del Evangelio de Marcos, aquí un trozo del Evangelio de Lucas, aquí un trozo de no sé qué. Tenemos muchos papiros dispersos, pero algunos de esos papiros son de una fecha muy temprana, de una fecha muy cercana a los años que estamos hablando, ¿vale? Entonces, hemos hablado ya de los evangelios sinópticos, hemos hablado de Juan. Vamos a comentar brevemente cada uno de estos tres evangelistas. Vamos a ver, por cierto, todos ellos parece que escriben en griego. De Marcos tenemos que decir que es el evangelio más breve, que se escribe, parece, en el 70 después de Cristo, que es el más antiguo, y atento, escribe para cristianos no judíos. Escribe para cristianos no judíos. En las primeras décadas aún no estaba claro si los judíos que siguen a Jesús siguen siendo judíos o ya son cristianos. Esto se dirime en el Concilio de Jerusalén, 50 después de Cristo, cuando se decide que los cristianos nuevos ya no se tienen que circuncidar, de manera que se concluye que los cristianos son ya algo diferente a los judíos. Pero en estas primeras décadas todavía no hay una clara distinción entre los judíos que siguen a Jesús y los judíos que no lo siguen, ¿vale? Entonces, sabemos que Marcos escribe para cristianos no judíos. ¿Y esto por qué lo sabemos? Porque continuamente está explicando las tradiciones judías. Si tú te diriges a una comunidad judía, no le vas a explicar a una comunidad judía sus tradiciones, ya la conocen. Pero aquí Marcos sí, Marcos está continuamente explicando las tradiciones judías a una comunidad que no es judía, que son de cristianos no judíos, o como se decía en la época, gentiles. ¿Vale? La tradición decía que Marcos es un discípulo de Pedro, ¿vale? Aunque esto se ha descartado porque parece que Marcos comete errores de geografía. En algún momento a Pedro lo deja mal parado y claro, dice, ¿cómo va a cometer errores de geografía alguien que es autóctono de la zona? Por lo tanto, eso se descarta. Se ha sugerido que su evangelio lo escribe en Roma y también se ha llegado a creer que quizás Marcos
escribió un protoevangelio en el año 40 y luego escribiría una segunda redacción. No, cosa que no sería rara, ¿no? O que a lo mejor ese protoevangelio que se atribuye a Marcos no es de Marcos, sino un protoevangelio que hemos perdido. Y bueno, el papiro más antiguo del Evangelio de Marcos es el papiro 45 del 250 después de Cristo, ¿vale? Luego tenemos a Mateo. Mateo, según la tradición, era discípulo, pero bueno, esto se ha descartado por completo, y escribe para una comunidad judía. ¿Y esto por qué lo sabemos? Pues porque no está explicando continuamente conceptos y tradiciones judías. Ya las da por hechas, las da por sabidas, porque su comunidad es judía, por lo tanto no necesita que se lo expliquen 250 veces. Y atentos, el papiro más antiguo es el 104 y este es del 125 después de Cristo, encontrado en Egipto. O sea, aquí tenemos un papiro muy antiguo y muy cercano a la fecha de los acontecimientos. Hemos dicho que el Evangelio de Mateo puede ser del 80 o 90 después de Cristo, pues aquí hay un papiro del 125 después de Cristo. ¿Vale? Luego tenemos a Lucas, que escribiría además los Hechos de los Apóstoles, que este claramente en su introducción dice que él ha hecho una investigación, sobre los acontecimientos, es el más literario de todos, el que más y mejor cuida el estilo. Según la tradición era discípulo de Pablo, pero repito, esto es tradición, y escribe para gentiles, o sea, cristianos no judíos. Y el papiro más antiguo es el papiro 175, el papiro número 4 del año 175 después de Cristo. El papiro 4 que data del 175 después de Cristo. Bueno, pues estos son los tres evangelios sinópticos y luego tenemos el evangelio de Juan, que es un evangelio muy reflexivo, ¿vale? Y que se atribuye al apóstol Juan, pero de nuevo, esto es tradición, parece que lo escribió en Éfeso y su evangelio está datado en el año 100 después de Cristo. Y su papiro, el papiro es también del 120 después de Cristo, el papiro número 52 y es el papiro más antiguo del Nuevo Testamento. El papiro más antiguo del Nuevo Testamento, lo cual, bueno, pues de nuevo estamos hablando de una fecha muy cercana a los acontecimientos a los que nos referimos. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante, querido amigo, querida amiga. Te deseo lo mejor. Te recuerdo que tengo redes sociales y que hago muchas cosas en redes sociales y que tengo un montón de podcasts. Échale un ojo que seguro que te van a gustar esos proyectos. Te dejo los enlaces en las notas del programa. Un abrazo enorme.